Hoy vamos a responder una de las dudas más comunes en salud mental. ¿Cuál es la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra? ¿Cuándo es necesario acudir a uno, al otro o incluso a ambos? Para eso nos acompaña la psicóloga Irene Delgado Vargas, especialista en diagnóstico clínico y psicoterapia, quien ha trabajado en conjunto con psiquiatras en el tratamiento de trastornos como la depresión severa, ansiedad generalizada y trastornos del estado de ánimo. En este episodio, Irene nos ayuda a entender por qué la colaboración entre psicología y psiquiatría es clave para una atención integral. Hablaremos sobre límites profesionales, el papel del medicamento, la importancia del vínculo terapéutico, y cómo decidir el mejor camino cuando alguien necesita ayuda. ¿Un psicólogo puede recetar antidepresivos? ¿El medicamento por sí solo resuelve el problema? ¿Qué señales indican que es momento de buscar apoyo psiquiátrico? Vamos a resolver esas y más preguntas. Una de las dudas más frecuentes cuando alguien se siente emocionalmente mal es, ¿voy con un psicólogo o con un psiquiatra? A veces no entendemos bien la diferencia entre ambos profesionales y eso puede retrasar la ayuda que necesitamos. Irene, ¿nos puedes explicar cuál es la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra, y cómo se complementan en el tratamiento de la salud mental? Una de las preguntas más comunes acerca de cuál es la diferencia entre un psiquiatra y un psicólogo es algo común entre los pacientes cuando buscan ayuda de salud mental. El, el psiquiatra se encarga de estudiar la cuestión orgánica, la cuestión de funcionamiento del cuerpo, cuáles son los neurotransmisores que no están funcionando adecuadamente en nuestro cerebro. El psiquiatra va a checar la parte del funcionamiento, la fisiología. Nosotros, los psicólogos, no estamos capacitados porque no somos médicos para poder dar medicamento. Cuando un padecimiento, por ejemplo la depresión, está muy fuerte, que su intensidad en frecuencia y en síntomas es muy grande, ahí, aunque yo quisiera como psicóloga intervenir, no podría, porque los síntomas que está presentando la depresión son enormes. Entonces, ahí el psiquiatra es el encargado de poder dar al paciente el tratamiento adecuado en medicamentos. Es el único capacitado para poder dar al paciente medicamentos. Regularmente, cuando una persona llega a mi consulta, llega buscando medicamentos. Cuando yo le explico, yo soy psicóloga, yo no te puedo dar los medicamentos, te puedo ayudar a cambiar esos pensamientos negativos, te puedo ayudar a reestructurar esos pensamientos, te puedo ayudar a que empieces a cambiar la forma en cómo tú ves la vida. En la práctica clínica, llega un momento en que los psicólogos refieren a sus pacientes con psiquiatras. Pero, ¿cuándo es realmente necesario acudir con un psiquiatra? ¿Cuáles son esas señales que indican que se necesita un abordaje médico además del psicológico? El paciente no está receptivo porque los síntomas de depresión o ansiedad están demasiado altos, demasiado intensificados. Entonces es cuando yo le explico. O cuando a través de pruebas psicométricas veo que sus síntomas son tantos que necesito la valoración del psiquiatra. Los psiquiatras y los psicólogos no somos enemigos, somos complemento. Los psiquiatras y los psicólogos
debemos entender que nos necesitamos para poder ayudar a un paciente a que se recupere de una manera más integral. ¿Por qué? Porque el paciente, al disminuir sus síntomas, cuando regrese conmigo, va a poder estar receptivo a lo que yo le pueda ayudar, a lo que yo le pueda decir. De otra manera, el paciente, entre todos sus síntomas, pues no va a poder. El medicamento por sí mismo no es mágico. El medicamento sin cambio de conductas o sin cambio de actitud no funciona. Pero también la terapia sin el medicamento necesario, cuando una depresión es muy severa, cuando una ansiedad es muy severa, también la depresión, también la terapia no va a funcionar. Necesitamos el medicamento. Y el medicamento solo el psiquiatra lo da y solo el psiquiatra lo quita. Yo no puedo, no tengo esa autoridad de decirle a un paciente, usted puede dejar el medicamento ya. No. El único que puede autorizar que el medicamento se retire es el médico psiquiatra, es el único. Muchas personas tienen dudas o incluso miedo al uso de medicamentos psiquiátricos. Se preguntan si van a cambiar su personalidad o si se volverán dependientes. Irene, ¿qué papel tiene la medicación en el tratamiento de los trastornos mentales y cómo se decide cuándo utilizarla? Nosotros como psicólogos, tenemos que conocer y aceptar los límites muy claros que tenemos en cuanto a que nosotros estudiamos los sentimientos, las emociones y las conductas. Ahí es donde es nuestra área. Y tenemos que entender que no estamos calificados para poder dar medicamentos por las consecuencias y por lo que significa conocer el cuerpo y saber cuáles serían las consecuencias de administrar un medicamento. Es demasiada responsabilidad y nos metería en un problema legal grandísimo. O sea, ni siquiera podemos dar que florecitas de esto, que tecito de esto. No podemos dar nada de eso. La comunicación entre los psicólogos y los psiquiatras tiene que ser de respeto. Los psicólogos tenemos que hacer nuestra valoración, que es psicológica, utilizando nuestros instrumentos psicológicos, nuestras baterías psicológicas, y mandando esas valoraciones sobre la conducta, sobre las emociones, a ellos, para que ellos tengan un panorama más amplio y que sepan lo que nosotros estamos trabajando, porque como les digo, es complementar la atención que sea más integral con el paciente. Y obviamente vamos a incluir a la familia. ¿Por qué? Porque la familia tiene que estar también en el proceso de aprender la problemática que está padeciendo el paciente y apoyar en el tratamiento. Entender que si un tratamiento, el paciente empiezan a disminuir sus síntomas, a sentirse bien, no le va a quitar el medicamento, sino hasta que el doctor lo indique, y que ese paciente también tiene que saber y entender cuál es su padecimiento y poder entender la enfermedad produce síntomas somáticos. O sea,
Las enfermedades como la depresión, la ansiedad, todo eso puede producir somatización, que es el que al no gestionar adecuadamente mis emociones, esas emociones luego se van a convertir en dolores físicos. Entonces, todo ese tipo de situaciones son las que el psiquiatra nos va a ayudar para que disminuyan ese cansancio, esa fatiga, esa falta de sueño, esa situación de que a lo mejor ya no están comiendo de más, todas esas cosas que tienen que ver, sobre todo los problemas de falta de sueño, que son los que alteran más a un paciente. Entonces, es importante por eso que el paciente siga las indicaciones del médico y que sepamos que hay muchos casos de éxito en los que al tener una participación en conjunto, en equipo, hemos logrado sacar adelante a muchísimos pacientes. Y de eso me siento muy orgullosa de tener un equipo, en este caso lo voy a decir, con una psiquiatra excelente, la doctora Violeta Moreno, y en realidad me siento afortunada porque hemos ayudado a bastantes niños y jóvenes a poder salir adelante, a poder controlar todos esos síntomas. Y pues a ella le voy a mandar hoy en el Día del Psiquiatra mi felicitación. Es muy importante tener una adecuada canalización. En el caso de cuando nosotros psicólogos hacemos una referencia, tenemos que tener mucho cuidado de a quién le vamos a referir ese paciente. Si es un niño, lo ideal es referirlo a un psiquiatra. ¿Quién es un psiquiatra? Es un especialista en niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque no es igual el tratamiento de un niño y un adolescente a un adulto. Ahora, si yo necesito para un adulto, tengo que pensar qué características tiene este adulto. Si es un adulto que tiene problemas con las adicciones, tengo un psiquiatra y sé que trata perfectamente las adicciones. Felicidades, doctor Borges. A él le refiero los pacientes. Entonces, si es con ciertas características de personalidad y que sé que va a ser muy buen trabajo y muy buen clic lo enviaré con el doctor Paolo Coria. Entonces, y si va de otro tipo, pues el doctor Víctor Manuel Martínez Gil. Finalmente, muchas veces no sabemos identificar cuando necesitamos ayuda profesional. Pensamos que es solo estrés o que se va a pasar. Desde tu experiencia, ¿cómo saber si una persona realmente necesita apoyo psicológico o psiquiátrico? ¿Qué señales no deberíamos ignorar? Es muy importante personalizar la atención para el paciente, porque así como cada paciente puede tener afinidad, porque eso es importante, tener afinidad con la persona que te está tratando, porque lo que tú estás viendo son cosas muy delicadas, muy personales, muy íntimas, que no se las vas a platicar a cualquiera. Entonces, yo como psicóloga tengo que tener mucho cuidado en a quién voy a referenciar. Y en dado caso que mi paciente me diga, ¿sabes qué? No me sentí cómodo con ese psiquiatra, pues estoy en la obligación de buscar otra persona que me lo atienda, porque es necesario
que esa confianza, ese puente de confianza se dé para que el tratamiento tenga éxito. Si el paciente y el psicólogo o el paciente y el psiquiatra no generan ese lazo de confianza, pues el tratamiento va a ser muy difícil. Pero definitivamente psicólogos y psiquiatras hacemos y trabajamos cosas diferentes. Sí, ellos son médicos, los psicólogos no somos médicos. Ellos trabajan la parte de los medicamentos, la parte física, la parte orgánica. Nosotros trabajamos la parte del alma, la parte de las emociones, la parte de toda la persona, lo que es, lo subjetivo. Pero al final de cuentas, los dos en conjunto trabajamos para que la persona pueda tener equilibrio. Pues el trabajo tanto del psicólogo como del psiquiatra es muy importante. Yo creo que es muy importante y es muy necesario. Entonces yo invito a todas las personas a que pues busquemos esa atención, busquemos esa valoración, y ustedes pueden decir, ¿y con quién voy primero? ¿Con el psiquiatra o con el psicólogo? Lo ideal es asistir primero con el psicólogo, y ya el psicólogo valorará si es necesario acudir con el psiquiatra. Si ustedes consideran que sus signos y sus síntomas, eso que sienten, no disminuyen, entonces sí, ya deben de pasar con el psiquiatra. Pero lo ideal es psicólogo y luego psiquiatra. Y pues vamos a pensar en la salud mental y así como vamos con otros especialistas, esto también requiere de toda nuestra atención. Recordemos que hablar de salud mental es un acto de valentía. Consultar con un psiquiatra no es señal de debilidad, sino un paso responsable hacia el bienestar. Entender cuándo necesitamos ayuda y a quién acudir puede marcar la diferencia. Empecemos por informarnos. Empecemos por escuchar. Gracias por acompañarnos y por abrir este espacio de conciencia. Te invitamos a conocer más en nuestra página, irene.plus.